Sí. Yo quiero Fajardo, yo quiero Fajardo, yo creo Fajardo, nuestro presidente, yo creo Fajardo, yo creo Fajardo, Coalición Colombia, yo creo Fajardo, porque sí se puede. Bueno, bienvenidas a todas las personas que han venido a escuchar y compartir con nosotros la propuesta de educación de Sergio Fajardo, nuestro candidato a la presidencia de la Coalición Colombia. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan por el Facebook Live de la EAN y del Facebook Live de Sergio Fajardo. Además, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la universidad. Es un honor y un orgullo para nosotros presentar esta propuesta en este espacio. Muchas gracias a ustedes y quiero invitarlos a participar durante toda la transmisión con el hashtag #ConEducaciónSePuede, haciendo publicación de sus memes, fotografías y videos. Y ya los invitamos a participar, a todas las personas que están aquí y a las personas que están conectadas desde distintos lugares de Colombia y el mundo. Queremos invitarlos a participar con el hashtag Fajardo en la EAN. Ese hashtag es para participar con preguntas frente a la intervención que vaya a hacer Sergio Fajardo. Entonces, le doy paso a Diego Cardona, el vicerrector académico de la universidad. Sergio, no, a ti por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, de verdad, por aceptar la invitación, a todo el equipo de apoyo que lo está impulsando. Y además, qué mejor que un docente entre docentes. Estas presentaciones normalmente las hace nuestro rector, el doctor Rubén. En este momento se encuentra en la reunión de ASCUN haciendo procesos también de elección y por lo tanto pues no nos pudo acompañar, pero pues estaba muy emocionado con la posibilidad de que en una universidad de educación se presentara la propuesta de cómo vamos a manejar la educación en el futuro. Hay un tema muy interesante de lo que es esta universidad, además de que pues muy seguramente Sergio y su equipo lo tienen claro. Somos una universidad acreditada en alta calidad, que estamos trabajando por lograr generar a los líderes del futuro y que además tenemos un elemento clave y es la sostenibilidad. Además de que estamos comprometidos con tener una calidad altísima, lo que queremos es tener muchísimos elementos asociados a lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida no solamente desde la perspectiva ambiental, que es fundamental, sino que también está entendida desde la perspectiva social, la responsabilidad. Lo que nosotros, ustedes que están en este momento formándose en esta universidad y que gracias a lo que nos va a proponer Sergio, vamos a ver si se va a lograr en el futuro no muy lejano, tenemos que lograr tener líderes responsables que logren que nosotros sigamos adelante en el país bajo una perspectiva de altísima sostenibilidad. Sergio, no voy a quitar más tiempo. Es tu tiempo para que luego nuestros estudiantes y los que tenemos conectados a través de internet, a través de Facebook, a través de hashtags, nos puedan preguntar qué es lo que tú vas a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos contarles a ustedes, a las personas que están conectadas y a Fajardo, queremos contarles que tenemos en el aula magistral y en las aulas 1 y 2 un grupo de estudiantes escuchando la propuesta porque este espacio no dio abasto para estar escuchando y atendiendo esta propuesta. Para mí es un honor, es un orgullo el profesor científico, matemático, que le demostró como gobernante, como alcalde, como gobernador, que la educación es el motor de la transformación. Hoy está aquí Sergio Fajardo, hoy estamos aquí nosotros para decirle a todos los colombianos, a las colombianas, que con educación todo se puede, que somos capaces de escribir la página de las oportunidades. Y para mí es un honor, un orgullo presentar a Sergio Fajardo. Sergio, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, yo mejor me quito de una vez el saco que ya cumplí esta parte.
Muchísimas gracias a la universidad por darnos la oportunidad de compartir con ustedes la presentación de este programa de educación para Colombia, para liderar la transformación de nuestro país. Me da mucho orgullo todo el trabajo que hemos hecho, la cantidad de personas que han contribuido a que presentemos esta propuesta. Y antes de empezar formalmente la presentación, yo quiero compartir con ustedes algo que para mí es muy profundo y que me motiva y es la razón fundamental para estar acá. Yo nací en una condición privilegiada en nuestra sociedad. Nací en una familia que por el hecho de nacer en esa familia, yo ya tenía inmediatamente las oportunidades, en particular tenía la mejor educación disponible. Y desde muy temprano en la vida me entendí y descubrí que no podemos vivir en una sociedad justa donde el origen social determina lo que pueden ser las personas. Y desde siempre, y esa es mi gran motivación, ha sido, tenemos que construir una sociedad justa donde en particular el origen social no limite las personas a partir de sus capacidades, que no permita que las personas puedan desarrollar sus capacidades para ser libres. Y la esencia dentro de todo eso que nosotros tenemos que hacer es garantizar que la educación es el equipaje privilegiado de todas y cada una de las personas de nuestra sociedad, independientemente de su condición social, para ser libres en esta sociedad. Por eso es que yo estoy aquí hoy. En la esencia, esa es la razón para haberme involucrado en la política. Yo empecé en la política a los 43 años. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes. Viví aquí mucho tiempo, muy cerca de acá. Viví yo durante muchos años. Pero la decisión fue entrar a la política para transformar la política, llegar al poder y en el poder transformar nuestra sociedad y hacer de la educación el motor de la transformación. Esa es la razón por la cual yo estoy acá hoy, mi razón particular y lo que hemos aprendido y construido durante todo este tiempo. Entonces les voy a hacer la presentación de nuestra propuesta. Yo preparé unas imágenes, yo espero que todos la puedan ver. Yo habitualmente estoy acostumbrado a tenerlas acá y sobre eso voy hablando y tocando, etcétera, pero no hay problema, les voy a explicar. En esa primera imagen está el esquema básico de lo que nosotros vamos a hacer. En la parte superior dice Gran Pacto por la Educación Nacional. En los costados, en un costado dice movilización, en otro costado dice recursos. Debajo del Gran Pacto Nacional nosotros tenemos las componentes tradicionales del sistema educativo, primera infancia, educación primaria, básica, después viene la educación media, después viene la educación superior, está la conexión que voy a explicar con las agendas productivas regionales, los proyectos estratégicos de país, que tiene una componente íntimamente ligada con la ciencia y la tecnología, y debajo de todo esto dice compromiso nacional, la calidad de la educación. Esa es la esencia, ese es el diagrama que yo hago para explicar las componentes que tienen que ver con todo esto y no dije un pedazo que dice al lado de la educación básica, primera infancia, básica y media, está docentes, que son el eje de la transformación. Ese es el esquema sobre el cual voy a presentarles a ustedes nuestra propuesta. En primera instancia, voy a describir de manera breve, somera, qué significa un gran pacto por la educación en Colombia. Y lo hago de la manera como a mí me gusta, provocándoles con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí en este salón y en donde estén, esto vale para todo Colombia, nosotros somos cerca de 50 millones de habitantes de nuestro país, cuántos de ustedes conocen el Plan Decenal de Educación de Colombia que va del 2016 al 2026? Muy poquitas personas para no decir nadie, que sería por supuesto erróneo. Muy poquitas personas. Y ese es el plan de nuestra educación para los próximos 10 años. Y si no lo conocemos, pues entonces no existe, en el sentido de que no hace parte de ser nosotros como sociedad estar comprometidos con la educación. El Gran Pacto Nacional por la Educación, ¿en qué consiste? Ganamos la elección, al otro día estamos convocando a la familia de la educación. Cuando digo la familia de la educación, en todas las instancias, empresarios, fundaciones, medios de comunicación, los gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional, por supuesto, congresistas, etcétera, y todos nos vamos a poner de frente y decir, estos son los retos que tiene la educación en Colombia. Estos son. Y cada uno de nosotros acá
con qué se compromete, cuáles son los compromisos que tiene, trazamos nuestra ruta y a partir de ese momento y empezando el 8 de agosto empezamos a recorrer la ruta de la educación con un proyecto que conoce todo el país. Todos y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Nuestro reto es que todas y cada una de las personas cuando hablen de educación en Colombia puedan decir una palabra sobre educación, no como cuando yo les digo del 2016 al 2026, ustedes que saben del plan, y empezamos a movilizar a todo nuestro país alrededor de la educación. Y va a ser un gran proyecto de país porque nosotros como Colombia, aprovecho esta oportunidad para señalarlo, Colombia es un país diverso. Nosotros somos una cantidad de culturas en Colombia. Eso es una riqueza tremenda. Es la biodiversidad como riqueza natural, la diversidad de culturas que nosotros tenemos, pero somos un país que no está integrado. Somos un país fragmentado, un país que no tiene un proyecto común. Piensen ustedes, ¿hay algún proyecto en que todos los colombianos estemos juntos? La selección Colombia para el Mundial. Y es así, ¿no? A nosotros que nos han integrado nuestros artistas, las expresiones culturales, nuestros deportistas, pero nosotros no hemos tenido un proyecto de país que digamos todos los colombianos giramos alrededor de este va a ser. Cuando empecemos toda Colombia, en todos los rincones, empieza a funcionar alrededor del tema de la educación y eso requiere el presidente conduciendo todo este proceso. Entonces, dos componentes acá. Movilización y recursos, los que estaban a los dos lados. La movilización, lo que aquí ya sí me queda pues imposible leer, yo lo escribí, o sea que prácticamente me lo sé de memoria. Yo lo voy a, me queda más fácil tener aquí mis notas. Y el punto fundamental de la movilización es lo que yo les dije, todas las personas en Colombia vamos a seguir en vivo y en directo la transformación de la educación. Ese es el proyecto. Toda Colombia viéndonos, sabiendo, como presidente donde yo vaya, y el 8 de agosto, como les dije, estaré en una escuela remota de Colombia presentando todo esto. Donde yo vaya como presidente, siempre estaré en un espacio del mundo de la educación. Siempre. El presidente es la persona que educa al país, es el primer educador de Colombia. Nosotros vamos entonces a movilizar a Colombia. Un proyecto que yo quiero profundamente se llama Olimpiadas del Conocimiento. Eso lo hicimos en Medellín, en Antioquia. Lo digo muy brevemente y así se convirtió en una política pública. ¿Cómo desde nuestros colegios se participa en un examen global que nosotros mismos hicimos? En cada municipio escogemos las 2 personas estudiantes mejor preparados de cada municipio. Después entre los municipios hay una competencia entre ellos alrededor de conocimiento, pero cada paso que nosotros vamos dando involucra estudiante, familia, colegio, municipio y vamos construyendo una movilización social donde nos convertimos en protagonistas de la educación alrededor de ese conocimiento y un talento en un concurso que se llama Olimpiadas del Conocimiento. Nosotros tenemos que hacer protagonistas a maestras y maestros y hacer explícito para todo nuestro país dónde están esas maestras, dónde están esos maestros. Y fíjense que estoy diciendo maestras y maestros, porque el 67% de quienes de nuestros docentes en Colombia son mujeres, son maestras. Se habla del Día del Maestro, se habla de los maestros y el 67% son mujeres. Es como paradójico, nos muestra un uso del lenguaje. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer como país y trabajaremos con diferentes sectores porque están convocados a ese gran pacto nacional y nos juntaremos de diferentes sectores, repito, para construir las cosas, los premios a maestras, maestros, siempre mirar la institución, siempre mirar el municipio, siempre mirar el entorno donde están participando las personas. Exhibición pública, mostrarnos las experiencias valiosas, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que estamos descubriendo, que toda Colombia lo vea. Vamos a pasar a la primera página de las noticias. La primera página va a tener siempre un espacio para este mundo nuestro de la educación en la transformación que estamos haciendo. Vamos a hacer algo que a mí me emociona profundamente y es, probablemente ustedes han escuchado la expresión Plan Colombia. El Plan Colombia se construyó final del siglo pasado, comienzos de este siglo. Muchos de ustedes no habían nacido o estaban muy bebecitos, pero el Plan Colombia era una ayuda fundamentalmente de los Estados Unidos para el país enfrentar la guerra, la violencia, el narcotráfico que nosotros teníamos. Eso fue una movilización de Colombia, recursos nacionales para enfrentar la violencia. Ahora nosotros vamos a conventar al mundo
lo vamos a convocar para decir, vamos a hacer el Plan Colombia, pero el de la educación. Colombia, nuestro país, que ha sido conocido por la destrucción, por el narcotráfico, por tantos males que nosotros hemos vivido, pero le vamos a decir al mundo, los invitamos a trabajar en la educación con nosotros. Ya vamos a hacer un plan Educación Colombia, pero con todos los que nos estamos hablando de Finlandia, del uno, del otro, que seamos como estos, vamos a convocarlos a construir la educación. Que sea Colombia el ejemplo del planeta Tierra, donde dice, mire, esta gente vivía de esta manera y mire lo que están apostándole ahora como país. Y vamos a convocarlos para trabajar con nosotros en todas las partes del mundo se tiene que escuchar Colombia participando. Educación para la paz. Nosotros vamos a construir la paz que no hemos construido en Colombia y por supuesto pasa por el mundo de la educación en todos sus niveles. Y un programa que a mí me encanta porque hace parte de la apuesta por el desarrollo de las mujeres se llama Mujeres Jóvenes Talento. El origen tiene que ver con los reinados de belleza en Medellín, que cuando yo fui alcalde en el 2004, lo primero que dijimos fue ni un peso público para reinados de belleza. Y convertimos esa plata que iba para reinados de belleza, para mantener nuestra reina, la convertimos en un proyecto, concurso para mujeres jóvenes con proyectos de educación, de ciencia, de cultura, de todo esto, y lo hicimos. Va para toda Colombia, lo vamos a hacer en todo el país. Esa es la movilización, son ejemplos de acciones que nosotros vamos a hacer para que Colombia siempre nos esté mirando alrededor de la educación. Vamos a construir un relato de país mirándolo desde este prisma. Recursos. Todo esto tiene recursos. En primer lugar, nuestro compromiso. Nosotros todos los años vamos a aumentar el presupuesto para la educación por lo menos el 10%. Eso es una decisión política. Los que hemos gobernado, yo fui alcalde, fui gobernador. Nosotros construimos el presupuesto. Nosotros lideramos y gobernar es priorizar, identificar una línea y moverse alrededor de esto, 10% todos los años de incremento de la educación por lo menos. Vamos a trabajar, y esto es muy importante, con los gobiernos locales, municipales y departamentales. Yo fui alcalde y yo fui gobernador. No les voy a dar los detalles, pero una de las cosas más difíciles que hay es la manera como el gobierno nacional llega a los territorios, porque a donde llegue, llega donde un alcalde o un gobernador. Pero es una forma desarticulada, muchas veces se ignora lo que está en el territorio y Colombia es un país de territorios y nosotros tenemos que tener un enfoque territorial para el desarrollo. Si miramos acá, en este salón, estoy seguro que hay gente de toda Colombia, porque Bogotá es la ciudad de las oportunidades. Aquí estuve yo y aquí crecí yo cuando vine a estudiar en esta ciudad, ¿cierto? Pero muchas veces desde el poder central se mira como si esto fuera lo mismo y ese es el error más grande y es una forma perversa de llegar al territorio. Hay que involucrar cada una de las instancias para tener un verdadero compromiso. Usted participa, si no participa nadie se compromete. Tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a trabajar con alcaldes y gobernadores para el tema de las regalías? Vamos a cambiar el SGP. El SGP son las transferencias que hace el gobierno nacional al mundo de la educación, donde básicamente hoy hay es transferencias para pagar la nómina de profesores, pero de resto prácticamente no hay nada. ¿Qué recursos adicionales vamos a tener? ¿Cómo lo hacemos permanentes para apostarle al tema de la educación? Un punto muy importante, y este es un reto político. Nosotros vamos a quitarle a los corruptos en cabeza de Claudia López como vicepresidenta que va a encabezar la lucha contra la corrupción. ¿Cómo le vamos a quitar cada año el equivalente a un punto del PIB, cerca de 9 billones de pesos? Peso que le quitamos a los corruptos, peso que va para la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Ese es el reto político. Estamos hablando de, aquí estamos haciendo política y yo voy para presidente de Colombia, saludo a Jorge Enrique Robledo que desde el Congreso de la República va a encabezar todo ese trabajo. Y todos los que están participando dentro de todo este proyecto de país, pues todos tenemos un compromiso. ¿Con qué vamos a aportar para ese compromiso? Y esos son recursos para hacer la transformación que nosotros queremos hacer. Y en la parte de abajo de esta lámina, de esta imagen, dice el Pacto por la Calidad de la Educación. Se los explico. Es muy breve. Ya hicimos el Pacto Nacional, todos los protagonistas comprometidos con unos retos, unos objetivos, con unos compromisos y seguimiento. Todo esto requiere un seguimiento muy exigente. La mayoría de los programas, se lanza el programa y nunca nadie sabe después qué pasó. Y abajo nosotros vamos a tener en cada escuela, en cada vereda de Colombia, en cada colegio de Colombia, en cada municipio de Colombia, vamos a poner una línea de base que dice cuál es nuestro proyecto de calidad de la educación, cómo vamos a mejorar. La escuela empieza en la vereda más lejana, y así lo hicimos en Antioquia y se puede hacer en cualquier parte de Colombia. En Tamalameque se puede hacer en las veredas
Y nosotros llegamos allá y decimos, esta escuelita, ¿cuáles son sus retos de calidad? Necesitamos tener conexión a Internet. Necesitamos arreglar la infraestructura, porque las escuelas tienen que ser el sitio más lindo de cada lugar. Necesitamos estos libros, necesitamos que haya 3 profesores que no existen, necesitamos tal cosa, y arrancamos ahí. Y cada colegio arranca con su reto y se convierte en el reto del municipio. Uno de los problemas del Ministerio de Educación, y aquí veo a Alfonso Valdivieso, es que desde el gobierno nacional se decide qué es lo que pasa en los colegios y no pasa por las acciones intermedias. Entonces es el ministro o la ministra hablando con el rector de un colegio que está ubicado en un territorio. Y si el alcalde y las personas que están ahí no se comprometen, entonces no se convierte en un proyecto de la comunidad. Así de sencillo. Todos tienen que tener compromisos, repito. Si nosotros no nos comprometemos y no participamos, no se compromete nadie. Uno ve a ver qué hacen. Y ese es el reto. Entonces, construimos desde cada escuela su plan de calidad a partir de su realidad, poniéndonos unos retos y vamos a recoger de los municipios, de los departamentos y de país y hacerles seguimiento. Pero vamos a decirle, Colombia, esto es a lo que nosotros vamos. Este es el punto. Vamos a mejorar en matemáticas. ¿Cuál es el reto de mejorar en matemáticas? Necesitamos los docentes, necesitamos la conexión digital para poder incorporar las nuevas prácticas, pero todo el país lo va a saber y lo tenemos dentro de esa forma. Después paso a la educación, a la primera infancia, a la educación básica. Retos, y los digo rápido porque son relativamente fáciles de decir, retos grandes para nosotros en nuestro país. Primero, esta es una frase muy sencilla, pero es muy potente, y es, tenemos que arrancar bien. Habitualmente en el mundo de la educación, a mí me gustaba hacer, este es un chiste que ya está pasado de moda, pero es una observación. Yo decía hace un tiempo que si usted coge el programa de educación de Obama, o cogía el programa de educación de Obama, presidente de los Estados Unidos, y lo traducía al español, le daba el de Evo Morales. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de elementos comunes que todos queremos. Todos queremos en Colombia que los niños, las niñas tengan una buena alimentación. Nadie está en contra. Que necesitamos empezar con la educación desde la primera infancia, tan pronto como sea posible. Nadie está en contra. Hay una cantidad de elementos que son comunes para todos, que lo queremos y lo debemos hacer. El reto es cómo se priorizan, cómo se hacen, cómo se lideran, cómo se involucra a toda la gente para hacer esta transformación. Entonces, primer punto, educación básica. Nosotros tenemos que ir hacia la cobertura integral de la atención desde la primera infancia. El reto es que en el sistema educativo tengamos 3 grados de preescolar. Antes entraba a primero y primaria, después a grado 0, y vamos a poner 2 grados más con la preparación de la gente para atender por lo menos 1 millón más de niños y niñas para el 2022. Ese es parte de nuestro reto fundamental. Yo siempre he utilizado esta expresión, lo más bello para los más humildes. Esa es una forma potente de hablar de dignidad, y empezamos por las escuelas. Nosotros tenemos que hacer de la escuela, en el sitio más remoto de Colombia, el sitio más lindo de cada lugar. El orgullo de cada comunidad es la escuela. Colegios. Eso no es cemento. Hay gente que dice, eso es cemento. Le dije, no, eso se llama dignidad, porque es un mensaje potente como sociedad decirle a este lugar donde van a venir sus niños y sus niñas, es el sitio más lindo, donde van a tener las mejores condiciones. Eso es una apuesta de país que tenemos que ir avanzando. La jornada única, de eso no tengamos la menor duda. Nosotros tenemos que ampliar la jornada escolar. La mayoría de quienes han pasado por el sistema privado de educación, estoy seguro que la mayoría de ustedes, ¿sí?, tenían la jornada única, eso nunca se ha discutido. La diferencia de horas en que recibe un chico, una chica de un colegio privado a una educación pública es abismal. Y se comparan además en las pruebas y dice, a ver cómo le va a estos y a estos. Nosotros tenemos que ampliar esa jornada única con otras formas. No es hacer lo mismo, pero es hacer más matemáticas, más de esto y esto, pero tenemos que enriquecer esa jornada escolar para hacerlo una jornada única. Eso requiere tener más docentes, alimentación, unas condiciones. La educación étnica. Nosotros tenemos que saber, en Colombia somos un país diverso y esa diversidad la tenemos que incorporar en nuestra educación. En particular, por ejemplo, la educación étnica. Hay una frase muy linda que una persona que trabajó conmigo como gerente en ese momento se llamaba de negritudes, que decía, hablando de la educación afro, decía, tus saberes, mis saberes y nuestros saberes. Nosotros tenemos que incorporar eso porque somos un pueblo mestizo, que somos una mezcla extraordinaria y tiene que estar allá en nuestro salón de clase. Proyecto Digital Nacional, no vale la pena ni discutirlo, en el sentido de decir, esta es una apuesta tremenda y la componente digital hace parte de nuestros proyectos estratégicos de país
y tiene que ser una componente que incorporamos nosotros a todo el proceso educativo. No van a reemplazar a los docentes, pero va a ser una herramienta poderosa para todo nuestro país. Cosas que no se saben. En Colombia tenemos 1.100 municipios, 1.101. De esos 1.101 municipios hay 95 que tienen, esto no es conocido habitualmente, que son certificados en la educación. Eso significa que son Bogotá, la primera, ¿sí? Municipios que tienen la capacidad para manejar su educación. Eso pasa por un proceso de certificación. De 1.100, pongan ese número, 95 lo tienen. Los otros municipios no tienen Secretaría de Educación, lo hace a través de los gobiernos departamentales, y todo esto que nosotros hablamos de educación, muchas veces estamos pensando Bogotá, Medellín, las grandes ciudades, y después dentro de todo ese mundo no existe. Tenemos que apoyar todo el tema de la educación, la parte administrativa de las secretarías de educación, repito, donde en las grandes ciudades todas están certificadas, pero después de eso, la mayoría no tiene. Entonces está la Secretaría de Educación, de Salud, de Deporte, todo eso en cualquier municipio de Colombia, en la gran mayoría de municipios. Tenemos que trabajar allá. He dicho ahí que vamos a construir una superintendencia de la educación. El Ministerio de Educación tiene que separar unas tareas, y el seguimiento y el rigor para todo el cubrimiento de lo que pasa en la educación lo tiene que poner en otro lado. No puede ser el Ministerio de Educación haciendo todo. Esto es una forma de organizar para hacer seguimiento. Y pongo allí al final 2 regiones que requieren una atención especial en nuestro Colombia. Todas tienen diferencias, pero hay un par de regiones que tienen un reto extraordinario y en temas de educación: el Pacífico y la región Caribe. Y lo tenemos que trabajar con la gente de esas regiones, pero ese es un reto de país, porque los indicadores de educación en ese par de regiones son lamentables, teniendo la tierra de la creatividad. Yo digo que el Caribe es la tierra de la creatividad, la región de la creatividad, con todo ese talento, pero nosotros no lo estamos transformando con la educación. A renglón, después, paso aquí. Vamos para maestras y maestros. Ok, me faltó la última allí, que decía atención especial. Bueno, ya dije lo del Pacífico y del Caribe. Maestras y maestros. En Colombia no habrá transformación de la educación si nosotros no logramos como país que cuando nosotros digamos maestra o maestro, cada uno de nosotros sienta admiración. Si no pasa eso, no hay transformación de la educación. Y eso tiene que ver con lo que les estoy diciendo yo a ustedes de movilizar el país. O sea, vamos a dar un proyecto de integración. Toda Colombia va a saber cómo vamos avanzando en nuestra educación y va a ser nuestro orgullo nacional. Pero tiene que pasar por las maestras y los maestros. La dignidad de maestras y maestros en Colombia es una obligación para hacer una transformación. En política, yo recuerdo cuando me fui a ser alcalde de Medellín, a participar. Me fui de acá de Bogotá, donde era, como les dije, profesor de la Universidad de los Andes, iba a Medellín, y la manera como me decían a mí al comienzo era el profesor bogotano. Profesor para bajarme de categoría, porque era profesor contra gerente. Y a nosotros, los que somos profesores, yo soy un profesor, se nos mira con una condición inferior. Lo mismo que le decía Santos a Mocus, fuera profesor, como decir, bueno. Y después a mí me decía, pero eso ya es una anécdota, bogotano, en Medellín, porque yo viví mucho tiempo acá, entonces decían que yo era bogotano. Y para rematar, a mí siempre me gusta complementar esto diciendo, yo soy hincha del Medellín y no del Nacional, entonces calcule pues el problema en que estaba. Pero tiene que ver con la dignidad de nosotros. ¿Cuántos docentes hay en Colombia? ¿En qué condiciones viven? ¿Dónde están? Esa es una información que nosotros no tenemos en Colombia. Una información que usted diga, mire, este es el mundo de nuestro mundo de la docencia. Vamos a arrancar con un censo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las condiciones? El bienestar de nuestras maestras y maestros es fundamental para nuestro país. Quiero decir una frase que yo siempre he dicho y la repito, y es muy profunda, que tiene que ver con lo que les acabo de decir de la dignidad de maestras y maestros para hacer la transformación. Yo siempre empiezo diciendo, en Colombia las maestras y maestros, todos son buenos y todos pueden mejorar. Ese es el reto que nosotros tenemos. Hay un lugar común en algunas partes de decir, en Colombia la educación es mala porque los maestros son malos, las maestras son malas. Y esa es la irresponsabilidad más grande y la injusticia más grande. Todas las maestras y maestros de Colombia son buenos, pero todos podemos mejorar. Y ese es el reto político, y una forma distinta de acercarnos a la manera como hacemos la política. Vamos a definir esa política de bienestar. ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde viven? ¿De qué manera son escogidas las personas? El concurso para llegar
al mundo del escalafón docente. Todo eso lo tenemos que poner una transparencia tremenda, porque nosotros decimos que cada peso que le quitamos a la corrupción va para la educación, la ciencia y la tecnología, pero en el mundo de la educación no puede haber ni una corrupción. Sería la paradoja más grande, que nosotros le quitamos a los corruptos para traerla acá, y acá tenemos que ser el ejemplo de lucha contra la corrupción en todos los niveles, y hay corrupción. Programas. Nosotros hemos hecho una cantidad de programas que tienen sentido y se pueden hacer para todo el país. Cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, pongo el ejemplo para ilustrar, había de cerca de 20.000 maestros por fuera de los municipios certificados, había 80 y pico con maestría o estudios de posgrado. Con recursos de nosotros, Departamento de Antioquia, conmigo como gobernador, hicimos alrededor de 1.100 becas para maestras y maestros. Primera condición, ninguno con rosca. Nada es que venga que yo le tengo mis maestros para que me le dé la beca, la bequita a mis maestricos, no. Con procesos como siempre son abiertos, transparentes. No van a ser, están terminando sus estudios ahora. No me tocaban a mí como gobernador, pero tenga la certeza que toda esa cantidad de personas que formamos va a ser muy importante para el desarrollo del departamento de Antioquia y para la educación en Colombia. Todo eso lo podemos hacer en nuestro país. Y se puede hacer. Y cada persona pertenece a una institución, pertenece a un municipio. No se nos pierda de vista esto. Cuando usted escoge un maestro, una maestra, está escogiendo una persona, un líder de la comunidad. No es un individuo que entra a un colegio y sale, sino es una persona transformadora de toda una comunidad. Eso es muy importante como liderazgo para hacer esta transformación de nuestro país. Programa de redes y clubes, nosotros armamos y lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a mejorar las matemáticas? Ustedes han oído hablar en Colombia de las matemáticas en Colombia. Siempre que nos dan un resultado por allá nos dicen, nos va muy mal en matemáticas. ¿Sí? Bueno, yo quiero las matemáticas, por supuesto. ¿Conocen algún programa en el país para mejorar la educación matemática? No hay, no hay. Y les digo, yo fui alcalde, fui gobernador, nosotros lo hicimos por iniciativa propia. Pero todo lo que hablamos, y no hay un proyecto de matemáticas para Colombia, ni uno. Nosotros lo vamos a hacer, las redes, los clubes, para incorporar alrededor de los temas neurálgicos del país, y vamos a conectar a maestras, maestros, y los clubes es donde participan estudiantes con sus maestras y maestros para ir avanzando en todo este conocimiento. Nosotros queremos que en Colombia haya más científicos, que haya mujeres en el mundo de la ciencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo doy un discurso y digo que es muy importante que haya científicos. No. Los redes, los clubes, cómo trabaja con las maestras, los maestros, cómo trabaja en su espacio. Si no le apostamos a eso, no pasa nada. Puede echarse el discurso que quiera, pero tiene que ser en ese lugar que estamos hablando. El tema con nuestros maestros y maestras, los encuentros, encontrarse es muy importante. Esto pues es una obviedad que estoy diciendo, y tenemos que avanzar en Colombia a tener un único estatuto docente. Hay dos estatutos para personas que entraron en una época y otras. Dentro de ese concepto de bienestar, dentro de esa participación de las maestras y los maestros en Colombia, para ser las protagonistas del desarrollo, vamos a trabajar y resolver ese tema. Esa es una obligación ética, que nuestras maestras y maestros tengan el reconocimiento por su trabajo, que susciten admiración y que esa admiración esté de la mano de lo que significa. ¿En qué hoja voy ya aquí? Estoy... No, ya esa ya la hice. Yo la pongo por acá. Nueva generación rural. Este lo puse aparte porque es muy importante. La mayoría de quienes estamos acá, todos probablemente venimos de un centro urbano. Estudiamos en un centro urbano. La diferencia que hay en Colombia entre centros urbanos, el mundo urbano y rural, así como hay unas diferencias sociales, desigualdades profundas entre nosotros en el mundo urbano, con respecto al mundo rural, es la desigualdad más profunda. Los más pobres, las más pobres de los pobres en Colombia, las mujeres en el mundo rural, las mujeres y los jóvenes. Nosotros tenemos que cerrar esa brecha, y uno de nuestros proyectos de desarrollo del país es el desarrollo rural. Hace parte de nuestro proyecto de desarrollo económico. ¿Qué vamos a hacer con ese mundo rural? Allá es donde se va a construir la paz en Colombia. Una buena componente de la paz en Colombia se construye en el mundo rural, y tenemos que hacer de la educación eje fundamental del desarrollo del mundo rural. Vamos a ponerle los íconos y los elementos para desarrollar, empezando por todo lo que tiene que ver con métodos que en Colombia hemos perfeccionado, que se pueden seguir perfeccionando, forma de escuela nueva.
Les explico para que ustedes me entiendan, porque muchas personas no saben esto y es apenas natural, porque somos la mayoría urbanos. Ustedes tienen en una vereda de Colombia una escuelita. La vamos a arreglar todas esas escuelas. Va a ser el sitio más lindo de todos los lugares, que además se convierte en el punto de encuentro de toda la comunidad, la Junta de Acción Comunal, todo es la escuela. Ustedes no se imaginan lo que pasa en una vereda de esas cuando la escuela es linda, cuando tenían una escuela vuelta a nada y nosotros construimos una escuela lindísima. Se convierte el centro de atención de la Junta de Acción Comunal, las reuniones, la cuida toda la comunidad, es su orgullo. Pero en todas esas escuelas, cuando ustedes van allá, las maestras y los maestros por lo general viven ahí. No están en su casa, sino que viven en la escuela. Hay que tener su habitación. Y en esa escuela, en el esquema de escuela nueva que nosotros tenemos es una maestra con todos los niños de toda primaria, simultáneamente. No es que están los de primero de primaria, segundo, tercero, son otros modelos distintos. Nosotros tenemos que avanzar sobre esos modelos si se puede hacer. Tenemos que garantizar cosas muy elementales, el transporte y la alimentación, para que lleguen. Muchas partes de Colombia es una odisea poder llegar al sitio de educación. Eso no lo vemos nosotros desde acá, porque es remoto, pero hace parte de esa educación rural. Tema de docentes rurales, cómo viven, en qué condiciones, son los que viven en las condiciones más dramáticas de toda Colombia, como les dije, en la situación en que están. Nosotros tenemos, y hace parte de todo este proyecto de desarrollo humano en Colombia, que tiene la componente de desarrollo educativo, nosotros vamos a hacer las apuestas, las agendas productivas regionales por todo Colombia, los proyectos estratégicos para el desarrollo del país, donde escogemos 7 áreas: biotecnología, ecoturismo, energías renovables, agroindustria, ciudades sostenibles, economía digital, industrias de la cultura, de la creativas, de la artesanía como proyectos de país. Y en todos esos proyectos tiene una componente rural. Y todos esos proyectos que tienen una componente rural, vamos a ver dónde está la ciencia, dónde está la tecnología, quién tiene la ciencia y la tecnología para participar en esa transformación y cómo incorporamos nuestros jóvenes rurales a ser parte de todos estos proyectos. Tenemos un reto que cualquier joven en Colombia, en el sector rural, tenga por lo menos la oportunidad de escoger una vida digna en el mundo rural. Hoy lo que pasa es que la mayoría de jóvenes rurales se quiere ir del campo. Ellos y sus familiares quieren que sus hijos vivan de otra manera. Y esta es la oportunidad para darle un sentido, y por eso puse aparte la educación rural. Las escuelas de campo como proyecto de organizar a las personas mayores, porque no estamos solamente hablando de educación de jóvenes, sino los mayores, las personas, los campesinos, pequeños campesinos que han trabajado en estos territorios, cada quien por su lado. ¿Cómo hacemos escuelas para educar campesinos, para llevar la ciencia, la tecnología, los bienes públicos para que se puedan asociar con los créditos, con todas las vías que necesitamos nosotros para que puedan tener un mercado? Todo eso hace parte de un proyecto de educación en el mundo rural. Programa muy importante, se llama Jóvenes con Futuro. Eso lo presentamos ya y tiene que ir en diferentes partes de nuestro país, empezando por los 250 municipios con las mayores dificultades de pobreza y violencia. ¿Cuántos jóvenes en Colombia nosotros se nos quedaron por fuera del mundo de la educación? ¿Cuántos jóvenes hay 7 años que están sentados hoy en una esquina y no tienen ninguna alternativa para país? Y aparece alternativas. En muchos lugares la criminalidad es la ilegalidad la que se le ofrece como alternativa. Nosotros, Jóvenes con Futuro, es un programa especial que mira en todos estos sitios jóvenes vulnerables que se nos quedaron expuestos sin ningún camino, sin proyecto de vida, y cómo los recuperamos para que sean parte, para construirles un camino para que puedan llegar a la educación o actividades productivas que se les dé un sentido. Eso es muy importante y en el mundo rural lo necesitamos con urgencia en muchas partes. Nosotros lo hemos hecho. Y por supuesto hay un tema que es un capítulo especial de todo esto, que es la educación ambiental. En toda Colombia hoy hay, en cualquier lugar que ustedes vayan de Colombia, tengan la certeza de que hay una conciencia ambiental. Hay gente que dice, no, es que los ambientalistas son el problema, son un obstáculo para el desarrollo. El medio ambiente es el desarrollo. Entender eso, toda Colombia. Hay elementos comunes que tenemos nosotros en nuestro país. Les señalo 2 para contarles de nuestro país. Nosotros los colombianos, y estoy seguro que ustedes así lo sienten, todos decimos, Colombia es muy linda. Nosotros sabemos que todo colombiano donde esté es muy linda. Tenemos de todo para hacer de todo. Ese es un orgullo nuestro, algo que nosotros identificamos. Y en toda Colombia hay conciencia del medio ambiente como riqueza ya, el agua,
Y eso es muy importante entenderlo porque hace parte del desarrollo. Y tenemos que incorporar todo lo que tiene que ver con educación ambiental como proyecto de país. Y tengan la certeza de que eso es de lo más importante para todo Colombia. Por eso creemos en las consultas previas, las consultas populares, porque la comunidad sabe qué riqueza tiene y hay que explicarle y hay que hacerlo con rigor. No es charlando, no es decir, quítese que por aquí voy a pasar. No, el medio ambiente es una gran riqueza. Paso. Educación media. La educación media son los 2 últimos años del bachillerato. Cuando yo pasé por la educación media se decía quinto y sexto de bachillerato. Eso ya es obsoleto. 10º y 11. Son 2 años cruciales. Dentro de todo el sistema educativo, uno de los problemas que tenemos nosotros más grande es la deserción, que se nos salen del sistema educativo. ¿Sí? Los puntos donde hay más deserción son pasando de quinto de primaria a sexto. Pero el punto neurálgico es cuando pasa de 9º a 10º y 11. Ahí se nos salen un montón de jóvenes. De cada 10 jóvenes que entran a primaria en Colombia, solamente terminan el bachillerato 4, se nos quedaron 6 por fuera. Y este punto es neurálgico. Ahí están esos jóvenes, ya les hablaba de los jóvenes con futuro, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para construir un proyecto de vida? Es la primera condición para que muchos jóvenes tengan sentido decir, ¿por qué estoy yo acá? ¿Para dónde voy yo? ¿Qué capacidades tengo? Y ahí es neurálgico, esos 2 últimos años del bachillerato. ¿Cómo construimos entornos protectores? Hemos hablado ya de la jornada única, la cultura y el deporte que tienen que ser parte de todo este trabajo que nosotros tenemos para darle sentido a encontrar un proyecto de vida. Todo lo que tiene que ver con el mundo digital es atractivo dentro de todo lo que están creciendo. Emprendimiento es una forma permanente de estar pensando dónde estoy, en qué condiciones estoy, qué puedo hacer. Proyecto de vida es decir, yo para dónde voy, tener un rumbo. Seguro que la mayoría acá dice, yo voy a estudiar en la universidad, ¿sí? Y el problema es escoger la carrera, cuál me gusta o no, en fin, tener esa orientación. Pero muchos que no tienen proyecto de vida. Un programa extraordinario que tenemos que hacer, que se puede hacer en todo Colombia, es, nosotros lo llamamos Vamos para la Educación Superior. Trabajemos con los últimos años del bachillerato, esos 2 últimos años de la educación media. Las Olimpiadas del Conocimiento es una forma de movilizar a las personas. Pero nosotros llegábamos y empezamos a trabajar con orientación vocacional. Esos 2 últimos años de bachillerato son precisos para suplir las deficiencias que se traen acumuladas en la educación previa, matemáticas, ciencias, en su formación. Y al mismo tiempo son los elementos que necesitamos para que se preparen para seguir en la educación superior. Porque el otro problema de la deserción grande es en la educación superior y en el primer año de la educación superior. Muchos estudiantes que entran, tienen un cupo, entran y se salen. Eso es de lo que no se habla por lo general en la educación superior. Ya voy a hablar de educación superior, pero quiero señalarlo, porque muchos estudiantes entran en la educación superior y, por ejemplo, la educación técnica y tecnológica, cerca del 50% se retira. Eso es una cantidad de recursos económicos, deudas, frustraciones que habitualmente no se mencionan. Y es muy importante. Y trabajar en esa de la educación media es crucial para que se pueda avanzar, para que puedan estar en mejor condición cuando entran a la universidad, para que tengan una mejor elección y eso previene la deserción en la educación media y previene la deserción en la educación superior, un programa importantísimo de asesorías. Todo esto tiene una componente muy importante en la educación media y la educación superior, una institución que es una joya de Colombia que la tenemos que cuidar, que se llama el SENA. El SENA llega a todo el territorio en Colombia. Lo digo porque yo he trabajado con el SENA como alcalde y gobernador en los sitios más complicados, más complejos. El SENA, con personas de la mejor calidad, tienen una oportunidad gigantesca. Ese es un reto y es una riqueza de Colombia. Ya hemos visto qué pasó en el SENA, lo que ha pasado en tantas partes que tiene que ver la corrupción, la politiquería, y ahí siempre van de cuenta de los más humildes. El SENA es una joya de Colombia para llegar a todos estos rincones, para hacer la formación del trabajo, para toda una cantidad de tareas, para el mundo de desarrollo rural. El SENA es primer actor dentro de todo esto. Ya les hablaba de las Olimpiadas del Conocimiento, me quedan 2. Me queda la última realmente para presentar. Sigue. Voy para la educación superior, en una lámina. Nosotros hacemos una gran apuesta por la educación superior, en particular la educación superior pública. Ya hablamos de incrementar el presupuesto para la educación superior, para la educación en Colombia, al 10%. Eso significa que nosotros vamos a tener una gran cantidad de recursos y una buena cantidad de esos recursos va a ser para la educación superior, en sus diferentes formas, técnica, tecnológico y universitaria.
Tenemos que ampliar el número de cupos en la universidad pública. Colombia tenemos que llegar cerca del 62%. Ustedes son privilegiados acá todos. Seguro que tienen obstáculos y sufren por momentos, etcétera, pero estar aquí ya es un privilegio extraordinario. Seguro que hay muchos esfuerzos, pero ese es un esfuerzo que vale la pena, ¿cierto? Nosotros tenemos que lograr que en Colombia cerca del 62% de nuestros estudiantes pueda entrar a la educación superior y no se retire la educación superior, y tenemos que hacer un gran proyecto de educación pública para fortalecerla, para borrar ese déficit que tiene la educación pública en Colombia, la educación superior, las universidades en Colombia. Es un déficit que es, en la raíz está una mala forma de definir la financiación de la educación pública, porque se da los incrementos con el índice anual de precios, pero a la educación superior se le pide investigación, maestras, maestros, con unos costos que no van indexados anualmente. Entonces, se paga indexado anualmente, pero se exige con otra cantidad de condiciones que no están cubiertas. Y ahí está un déficit extraordinario. Es un error obvio, pero nosotros lo tenemos que corregir. Vamos a entonces ampliar el número de puestos en la educación pública, trabajar sobre ese déficit y lo vamos a eliminar. Y hay una obligación también que la mencioné superficialmente al comienzo, y es, pero se tienen que manejar muy bien los recursos. Nosotros tenemos que ser el mundo de la transparencia, en la universidad, en toda la expresión pública, en todas nuestras universidades públicas y privadas, con proyecto de transparencia para toda esa cantidad de recursos que vamos a asignar. Dentro del mundo de la universidad pública, algo que seguro que ustedes tienen, y tiene que ver con el tema de emprendimiento. Cuando yo fui gobernador, alcalde, hicimos un gran programa de emprendimiento que juntábamos universidades públicas y privadas. El emprendimiento no es una actividad solamente del mundo de la educación privada, sino cómo lo incorporamos con la educación pública y cómo trabajamos juntos. Y nosotros avanzamos en eso enormemente en Medellín, en el departamento de Antioquia, y eso tiene todo sentido para todo Colombia. No es extraordinario de Medellín o Antioquia, lo doy como ejemplo para ilustrar, pero el emprendimiento no puede ser que los emprendimientos están en las universidades privadas y en la universidad pública, no. Y se puede hacer alrededor del conocimiento, de la ciencia que se está avanzando, articular esas redes que tenemos que construir. Ya mencioné los proyectos estratégicos de país, les mencioné a ustedes los 7 proyectos, ahí están convocadas todas las universidades públicas y privadas para participar en ese desarrollo. Y va a ser una forma de recuperar la actividad científica y tecnológica en nuestro país con todos los que tienen capacidad para ser protagonistas alrededor de unos temas relevantes. El tema de la educación técnica y tecnológica, ya lo mencioné, el SENA como protagonista dentro de todo esto. Nosotros no vamos a tener la educación técnica y tecnológica como educación superior de baja calidad o de condición inferior, porque vamos a cambiar nuestro esquema de trabajo, y es el esquema de regionalización. Vamos a avanzar en la regionalización, donde las instituciones que están en nuestras regiones colaboran entre ellas y no compiten. Y como, por ejemplo, vamos hacia este mundo ideal. En cada región, hacia allá tenemos que ir. Hay una universidad pública de alta calidad, con capacidad de investigación, articuladas con otras universidades y técnicos y tecnológicos que tienen que ver con el mundo productivo, que tienen la capacidad para atender las necesidades productivas y las demandas de formación y desarrollo para su región. Y cómo las articulamos entre ellas, y vamos a redefinir el sistema de acreditación. No vamos a estar exigiéndole lo mismo a todas las universidades en todas las mismas condiciones, que es una locura, porque miramos a la Universidad Nacional o la universidad más destacada de nuestro país con los mismos parámetros que se ve un técnico tecnológico, que tienen funciones diferentes. Vamos a hablar entonces de acreditación conjunta en el tema regional, que las universidades se puedan articular. En esto participan las universidades privadas en esa articulación, y le vamos a dar un sentido diferente a la acreditación para que la gente pueda acceder a la educación, para que las barreras que tenemos para entrar a esa educación económica pues no se conviertan en un problema, sino una oportunidad, pero trabajando juntos, no compitiendo entre ellas para ver quién hace las mismas cosas todos, sino asignar unas tareas diferentes, cada universidad, cada institución con su identidad acerca de lo que estamos esperando. En todo esto tiene que haber participación, ya los he dicho varias veces, de los gobiernos municipales y gobiernos departamentales. Nosotros estamos educando personas en el territorio, y si los territorios, las autoridades políticas no se comprometen, no hay transformación. Si al alcalde no le importa a qué universidad o a qué educación superior van sus estudiantes, estamos en problemas, porque eso hace parte de su pueblo. Y lo mismo los gobernadores. Si se deja eso solo un tema nacional, se tiene que hacer una articulación. Nosotros lo hicimos así y funciona. Recuerden esta frase que ya le he dicho varias veces hoy.
Si usted no participa, no se transforma. Usted puede estar sentado viendo qué van a hacer y se pueden hacer cosas buenas, pero la diferencia está es cuando usted es protagonista de lo que está pasando. Es lo mismo que tiene que ver con la enseñanza. Usted tiene que tener, nuestros estudiantes tienen que estar participando. No es un profesor que está recitando, ¿sí? Sino cómo hace para incorporarlo, para que sea partícipe en su propio aprendizaje. Y termino con las barreras económicas. Ya les mencioné el tema de la deserción. Ese es un problema muy grande en la educación superior, que no se habla mucho, porque siempre estamos hablando de que puedan entrar, pero muchos se nos quedan por fuera porque no haya una asesoría bien dada, porque no había, al comienzo no se hizo una buena preparación. Les hablé del programa Vamos para la Educación Superior, porque no había una orientación vocacional, porque hay problemas económicos. Un reto que nosotros tenemos es modificar el ICETEX. ¿De qué manera nosotros vamos a cambiar ese sistema que tenemos hoy, donde hay una cantidad de estudiantes que empiezan a pagar intereses, a capitalizar intereses? Nosotros tenemos que acabar con esa capitalización de intereses, estudiantes que no han podido terminar y ya están pagando unos intereses. ¿De qué manera el estudiante se gradúa cuando tenga su trabajo, puede aportar a pagar sus préstamos cuando tenga un préstamo que tiene que tener una alta dosis de subsidio? Nosotros no tenemos que hacer que el ICETEX sea autosostenible. Esto es una obligación del Estado de estar acompañando en un proyecto político de generar la riqueza y la capacidad para las personas. Y nosotros vamos a transformar todo ese esquema de préstamos porque está siendo una locura y no tiene ningún sentido. Muchas cosas más podemos hacer. Voy a hacer una síntesis para que podamos conversar. Reto de la educación en Colombia. Todas y cada una de las personas en Colombia saben a qué le estamos apostando. Todas y cada una de las personas en Colombia son partícipes del proyecto de educación de nuestro país y todas y cada uno de nosotros en Colombia tenemos una responsabilidad con ese proyecto de transformación del país. Arranca con el Gran Pacto Nacional por la Educación, donde convocamos Colombia, estos son los retos, aquí están los protagonistas, cada protagonista con su compromiso, un seguimiento, y Colombia empieza a unirse y a contarse desde la perspectiva de la educación. Eso es un proyecto político para que todos y cada uno de nosotros tenga que ser protagonistas. Vamos a movilizar a nuestra sociedad. Todo esto como proyecto político tiene que tener un factor permanente de movilización. Vamos a cambiar de protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, siempre en la primera página de nuestra información. Y en esa primera página de nuestra información va a estar la educación en una de sus múltiples formas. Y vamos a contarle al país esta historia y vamos a verlo. Les decía, yo como presidente, el 8 de agosto estaré desde una escuela remota presentándole a Colombia el gran pacto que empezamos a construir desde el día que ganamos las elecciones. Y toda Colombia, donde yo vaya como presidente, siempre estaré en un lugar del mundo de la educación, del conocimiento. Y así vamos educando a todo el país, porque al que primero ven, el que más cubre en todo Colombia es el presidente. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿De qué manera habló? Vamos a convocar a Colombia a participar en todo esto. Todas las escuelas en el Guainía, estamos allá con cada escuela tiene su proyecto de mejoramiento de calidad, hecho de acuerdo a sus condiciones. No es que yo les diga que todos tienen que mejorar en matemáticas en todo Colombia, vamos a mejorar en matemáticas en todo Colombia, pero en cada van a definir su primer paso para empezar a hacer de calidad. Y nos ponemos un reto en cada escuela y pertenecen a municipios y los municipios tienen un compromiso. Vuelvo y les digo, participan los alcaldes, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional y vamos todos moviéndonos con retos. Usted pone una línea de base y empieza cada uno a trabajar sobre su reto. Y sobre eso vamos avanzando. Así es como se construye. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Pero cada uno protagonista de ese desarrollo. Después les hablé de la financiación. Les dije, el 10% todos los años vamos a incrementar el presupuesto de la educación. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión política. Y eso es una gran cantidad de recursos que vamos a llevar nosotros al mundo de la educación. Le vamos a quitar a los corruptos el equivalente del 1% del PIB. Les mencionaba a Claudia López como la mujer que va a estar a cargo de toda esa lucha contra la corrupción en nuestro país. Eso es cerca de 9 billones de pesos adicionales. Van para educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. El trabajo con las autoridades locales, el SGP como financiación del gobierno nacional que tiene que entregar los recursos a los entes territoriales. ¿Cómo vamos a ampliar ese SGP que tenga de acuerdo a todas estas condiciones? Todos los que participan, les hablé cada uno que participa en este pacto nacional tiene compromisos y serán compromisos también económicos dentro de todo esto.
Después de todo esto, entonces vienen la educación de primera infancia, educación básica. Separé esas educaciones, ya les mencioné los temas. Después vienen las maestras y maestros. No habrá transformación de la educación en Colombia si no empezamos por el primer paso, que es la dignidad de maestras y maestros en Colombia. Ahí les mostré una ruta para hablar de dignidad, empezando por esa frase que yo les digo, no hay una maestra ni un maestro en Colombia, o mejor dicho, todas las maestras y maestros en Colombia son buenos y todos podemos mejorar. Empezamos desde esa frase que ya determina la relación como empezamos a considerar a nuestras maestras y maestros. Después está la educación media, que juega un papel extraordinario. Dentro de todo esto se los expliqué. Ese es un hueco negro muy especial que tiene el mundo de la educación y lo tenemos que trabajar. Les hablé, por supuesto, de la nueva generación rural, la educación rural. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para el desarrollo rural en Colombia, desde la agroindustria, los pequeños campesinos, pero eso pasa por un proyecto de educación rural en todas las componentes, tamaños y dimensiones. Y finalmente hablé de la educación superior. ¿Qué significa esa educación superior? ¿Cuál es la regionalización? La apuesta por la universidad pública, la manera como integramos públicas y privadas en todos los programas asociados con las agendas productivas regionales, los proyectos estratégicos de país, como una primera componente para recuperar el rumbo en algo que está perdido en nuestro país, que es la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, las barreras económicas para el ingreso, la modificación del ICT como parte de toda esta financiación. Eso que le estoy diciendo yo acá, es nuestro proyecto de educación para Colombia. La tarea de Colombia es la educación y nosotros vamos a dar ese paso monumental en la historia de nuestro país para hacer la educación el motor de la transformación. Ya. Bueno, Fajardo, vamos a invitar a Mónica, que viene en representación de la Universidad UNAN, porque ellos, qué pena, EAN, la Universidad EAN, porque ellos han seleccionado las preguntas de las personas que han participado por medio del hashtag Fajardo en la EAN. Y en ese sentido, pueden seguir participando con ese hashtag para hacerle preguntas a Sergio Fajardo y Mónica las va a leer y te las va a ir haciendo una a una. Bueno. ¿De a una o todas? Son 5. De a una. Son 5, ok, de a una. Sí, listo. Yo siempre tengo mi cuaderno donde tomo notas. Doctor Fajardo, pregunta Di Cardona. Una de las grandes discusiones en el ámbito de la educación superior es la gratuidad universal. ¿Cómo propone que se financie? Pregunta @Javi Beltrán. Dado que el programa Serpi lo paga, es en promedio más caro que un estudiante de la universidad pública y que en el largo plazo esto terminaría fortaleciendo a las universidades privadas y debilitando a la universidad pública, ¿cómo piensa actuar referente a esto? Pregunta Geek Girl Latam Joana Prieto. ¿Cómo fomentará la formación de competencias digitales como la programación y tecnologías disruptivas en la educación básica y secundaria? Pregunta @Elsa Gómez. ¿Cómo plantea fortalecer el bilingüismo en la educación pública del país? Y la última es, ¿cómo define a sus contendores electorales en una palabra? Eso hace parte de todo este mundo de la política. A mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, sí, no. Y yo soy un profesor. Me dice, diga sí o no. El problema más grande del planeta y tengo que decir sí o no. Y entonces si usted responde un poco mal, dice, no, es que no es claro, es que no es contundente, no. Bueno, solo les cuento pues las cosas que nos pasan a nosotros en el mundo de la política cuando es un profesor de matemáticas y de lógica matemática, que es lo que soy yo dentro de todo esto. Gratuidad universal. Nosotros logramos ya como país, esto es un poco de historia,
cuando yo era alcalde de Medellín, estoy hablando del año 2004 al 2007, nosotros en la ciudad de Medellín, con recursos de la ciudad, hicimos la cobertura de la educación básica de manera gratuita en las instituciones públicas. Ya el país tiene educación gratuita en todas las universidades, en todas las escuelas y colegios públicos de Colombia. En la educación superior, nosotros, ya lo mencioné, vamos a ampliar considerablemente los recursos para la educación pública, que es donde está la inversión del Estado de recursos para que haya más cupos, y es una universidad que tiene una financiación especial que hace que el problema económico sea reducido, así haya lugares en Colombia donde la educación pública tiene unos costos más altos de los que tiene, por ejemplo, la Universidad Nacional, o digo la Universidad de Antioquia, donde es casi que gratuita dentro de todo esto. Entonces, vamos a ampliar los cupos, vamos a tener mayores recursos, van a poder entrar muchos más estudiantes, vamos a cambiar, ya les mencioné lo del ICETEX, pero yo quisiera decir que vamos a hacer educación superior gratuita para todo el mundo. Eso sería una falsedad de las falsedades, pero sí vamos a ampliar sensiblemente, como les dije, el número de cupos en la universidad pública, que tiene unos costos muy reducidos, ampliar todo tipo de apoyo para estudiantes. Mucho dentro de todo esto no es tanto la matrícula, sino además el sostenimiento, el transporte, la alimentación, dentro de todos estos que estamos comprometiendo en el Gran Pacto Nacional. Es que cuando hagamos el Gran Pacto Nacional, lo que vamos a poner son estos problemas, o sea, estos retos. Y ahí es donde nos vamos a comprometer y ahí es donde vamos a asignar los recursos. Y, por ejemplo, cómo convocamos a fundaciones empresariales a decir, vamos a alimentar a todos los jóvenes en Colombia, en la universidad. Entonces, o sea, es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Y nuestro reto es tener un cubrimiento del 62% dentro de la educación superior. Muchas herramientas acompañándonos con la universidad privada dentro de sus esquemas que tienen, que muchos tienen formas de apoyar a personas con menores recursos, y eso es parte de ese compromiso nacional que vamos a tener nosotros. Serpi lo paga. Yo no lo mencioné en la presentación porque yo sabía que me lo iban a preguntar. Bueno, empiezo con algo muy positivo de Serpi lo paga. Y este es un mensaje, y estamos hablando de mensajes culturales. Y el mensaje cultural es que en toda Colombia, en cualquier rincón de nuestro país, cualquier niño, niña, joven de nuestro país pueda decir, yo tengo un talento, tengo disciplina, tengo convicción, y yo puedo llegar tan lejos como quiera con el mundo de la educación. Eso es importante como mensaje en Colombia. Que en todas partes, yo les conté a ustedes al comienzo que era lo que me motivaba a mí, como yo tengo un origen privilegiado y tuve todas las oportunidades en la mano. Y esta tiene que ser una sociedad donde no tiene que nacer en una familia especial para tener las oportunidades, en particular la educación. Ese mensaje es un mensaje potente y positivo. Vamos a pensar en positivo. Pero ese programa va a terminar, pues como están con todos los compromisos que se tenían, pero ese no es el programa de financiación de la educación pública en Colombia. Y no vamos a tener ese programa en la forma como estaba. Nosotros vamos a tener un programa de financiación de la universidad pública. Ya les mencioné los recursos que vamos a tener para tener esa financiación. Vamos a hacer un programa reducido de honores que incorporan a los estudiantes, a maestras, maestros, colegios, municipios, dentro de las Olimpiadas del Conocimiento, y vamos a destacar a algunos jóvenes de nuestro país con becas, con programas, por ejemplo, como parques educativos para municipios que se destaquen en el país por el aporte por la educación. Entonces vamos a diseñar otro esquema muy diferente en el sentido de reconocer los talentos en todas sus dimensiones, en otro tamaño muy diferente, pero la financiación de la universidad pública y la de educación superior va por otro lado, y no es Serpi lo paga, que se ha consumido una cantidad de recursos extraordinarios para un número muy reducido de personas, generando una cantidad de malestares e inconformidades que son legítimas y razonables. Dentro de todo eso, siempre incorporamos todo lo que yo he trabajado como gobernante, ha tenido este espíritu. Tenemos un tema, el tema que sea, y siempre así he gobernado yo, hablo en primera persona. ¿Quiénes tienen para aportar en el tema dentro de nuestra sociedad? Y siempre estamos convocando a los que tienen para aportar para que trabajemos juntos. Por eso cuando digo yo, la universidad privada, conmigo ha participado la universidad privada en todo. Programa de rectores líderes transformadores, fue con universidad privada. Cada uno que aporta, pero siempre cada uno aportando. Y eso funciona. Por eso hacemos ese gran pacto al comienzo. A ese gran pacto al comienzo nos dice,
aquí vamos todos nosotros. ¿Cómo va a ir la EAN dentro de este proyecto? Vamos a participar en temas que tendremos de discusión, que serán parte de la transformación de nuestro país. Y por eso es que, en términos políticos, lo voy a decir en estos términos, nosotros, yo como presidente de Colombia, como líder político, la capacidad de conectar diferentes sectores. Nosotros estamos desconectando, no separando, ¿sí? Y eso tiene que ver con la polarización que hay en Colombia y nosotros venimos no a polarizar, sino a conectar para que tengamos alrededor de problemas y temas cómo nos juntamos nosotros para trabajar en Colombia, y el gran ejemplo es la educación dentro de todo eso. Entonces, ese es el tema de Ser Pilo Paga. Las que están ahí van a terminar, pero vamos a redefinir nuestro programa. Esa no es la financiación de la educación superior la financiamos de otra manera, y vamos a tener un programa de movilización social, de destacar con honor a personas jóvenes, como les decía, joven, colegio, maestras, maestros, un sistema que le diga a todo Colombia que vamos todos juntos, no solamente individuos, sino todos juntos destacados dentro de este reconocimiento del valor. El tema de las competencias digitales, dos dimensiones. Esto es lo obvio, todos sabemos que necesitamos el mundo digital como parte de la educación. Uno de nuestros proyectos estratégicos de país es la economía digital. Lo digital está en todas partes, pero en particular, ¿cómo va con el mundo de la educación? Ese es uno de los grandes retos. Es un lugar común decir, alrededor del mundo de la educación, la tecnología, todo este mundo digital es fundamental. Vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Y ya estoy hablando de nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conectar? Y este es muy importante, maestras y maestros. ¿Cómo tenemos una infraestructura digital en nuestras instituciones? Por ejemplo, todas las escuelas de Colombia, por remoto que sea el lugar, tienen que estar conectadas con Internet. Usted no se imagina lo que significa para una comunidad tener un punto donde llegue el Internet y las maestras y maestros conectados allí. Pero ¿cómo en ese mundo digital tenemos el programa de formación de maestras y maestros? ¿Cómo se incorpora para el proceso de aprendizaje, de enseñanza dentro de todo esto? Eso hace parte de lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo con maestras y maestros, con las escuelas normales, las facultades de educación y el proyecto de ciencia en Colombia. Porque, repito, es muy fácil decir, denle tabletas a todos. ¿Y después qué hace con todas esas tabletas? ¿Sí? A mí me tocó en la época, para que vean cómo estoy de grande yo, me tocó cuando llegaba y había un computador en el colegio y el rector lo tenía bajo llave. Y había un susto muy grande que qué iba a pasar con los estudiantes cuando empezara a llegar todo esto, y la realidad nos desbordó a todos. Eso no es que vamos a poner a cada uno enfrente de un computador, sino que ya hay un mundo digital que está incorporado y el reto de nosotros es incorporarlo. Ustedes a lo mejor escucharon una frase o un, entre comillas, incidente, pues es una tontería, que yo dije, búsquelo en Google. ¿Ustedes oyeron eso? Se los cuento porque tiene que ver con, me dijeron, ¿cómo así? ¿Qué dijo? Le dije, pues es que yo creo que el mundo, ese es el mundo digital, es la respuesta de una persona muy importante, yo, entre comillas, pues siendo candidato que todo el mundo le pone atención a lo que yo diga, ¿cierto? Entonces, eso se convirtió en un incidente, pues que todo el mundo, entre comillas, habló de eso. Pero tiene que ver con esas herramientas digitales. El hecho fue, pues, bueno, no les voy a contar todo el incidente. Yo contesté de una manera, yo estaba muy molesto, pongámoslo así. Y parte de lo que uno tiene que hacer, por supuesto, en este mundo, y yo trato de hacerlo todos los días de la vida, estar en paz conmigo, tranquilo. Hay una cantidad de presiones, cosas tremendas, pero trato de tener serenidad. Yo hablo de la fuerza de la esperanza, de la serenidad, y yo tengo que dar ejemplo. Pero ese día yo estaba molesto. Y entonces la periodista, antes de empezar el evento, me había dicho, ¿le puedo hacer unas preguntas? Y yo siempre digo, pues no antes del evento, porque después pasa algo en el evento y entonces yo puedo estar contestando en abstracto sobre algo que después puede ser una confrontación. Le dije, después del evento. Entonces terminó el evento y yo estaba muy molesto, pero bueno, y la vi a ella y le dije, venga, pues hágame la pregunta. Yo fui el que la busqué, ¿cierto? Le dije, venga, que yo le había dicho a usted que después del evento y no se me ha olvidado. Entonces ella me saca un sobre, me dice, saque una pregunta. Le saco yo, ¿cuál es el páramo más grande del mundo o el más alto? Páramo más grande.
Yo no me acuerdo, ¿cierto? Entonces yo dije, yo no me acuerdo. Dije, pero busque eso en Google, pues pregunte el páramo más grande del mundo y ahí le dice. Yo contesté de manera displicente, o sea, tenía berraquerita para poner unas palabras, pues estaba molesto y fui displicente en la manera que contestó. Y le dije, yo voy es para presidente, yo no voy para un concurso. No fue un buen tono, ¿cierto? Pues no fui amable con la persona, ya no era la culpable de eso, la mandaron. Y entonces, pues, eso se convierte en noticia. Pero bueno, ojalá que todas esas fueran las noticias en Colombia, de que uno estaba de mal genio, molesto, y digo que busquen en Google. Pero pues, todo este discurso es por el tema digital. Yo no tengo la menor duda de que tenemos que hacer un avance muy potente en nuestra sociedad, pero este es global, este es de los que traduce de Obama y da el de Evo. En todas partes, cómo participan las mujeres en la programación, en general en el mundo de la ciencia, que ha sido un mundo asociado con los hombres, masculino, ¿sí? Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos como sociedad, el programa de popularización de la ciencia. Yo me siento muy orgulloso, una de las cosas que más orgullo yo siento en la vida es siendo alcalde de Medellín, construimos el Parque Explora. Yo no sé si ustedes han ido a Medellín y han visto el Parque Explora. Ese parque está ahí porque yo fui alcalde con todo nuestro equipo y toda la cantidad de gente que va de todos los estratos sociales, no es de todas las condiciones, niños, niñas, todos pasan por allá, hay educación, lindísimo, hacen cosas maravillosas, es un sitio turístico de la ciudad y eso es un orgullo, eso es lo que significa alrededor de un tema, cómo congregamos, pero tiene que ver con todo esto. El bilingüismo, pues lo tenemos que incorporar, ¿cierto? Yo no soy experto en bilingüismo, pero sin duda, y ese es uno de los puntos donde el tema digital y de tecnología tiene que ser extraordinario para avanzar en el tema del bilingüismo, con todo lo que está pasando. Yo les voy a contar, ya que estoy aquí contento con ustedes y estoy muy contento con todo esto. A mí me gusta, y con mis hijos lo hacía, contarles historia patria. Cuando yo estaba en el colegio, pues nosotros teníamos inglés todos los años y todos los años conjugábamos el verbo to be. Nosotros nunca habíamos visto ni oído a alguien que hablara con inglés original, pues porque las películas pues tenían subtítulos o las ponían en español, ¿cierto? Mis hijos no pueden creer, hoy hay yo no sé cuántos canales, usted puede escuchar todos los idiomas posibles en la televisión, en cualquier restaurante de cualquier carretera de Colombia tienen cable, oye de todas las cosas, pues nosotros éramos extraordinarios, no sé si a Alfonso le pasó lo mismo, conjugando el verbo to be. Cuando terminamos bachillerato éramos buenísimos para conjugar el verbo to be, pero no teníamos ni idea de inglés. Y eso hace parte, pues es una limitación, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ser parte de este mundo digital. Y definir a los contendores. Bueno, no, yo eso sí, ustedes saben que yo no hago eso, pero les voy a decir la condición política en este momento. Este me divierte también. Hace 8 años estábamos en la ola verde. Ustedes estaban, la mayoría, muy jovencitos. Antanas Mockus fue nuestro candidato presidencial. Se desató una emoción muy grande en nuestro país. Nos enfrentamos con Antanas Mockus como candidato con Juan Manuel Santos, que era el de Uribe. ¿Sí? No se nos olvide eso. Es que aquí se nos ha olvidado. Y nosotros estamos recibiendo 16 años con una discrepancia entre ellos, pero de los mismos con las mismas, para utilizar una expresión de Robledo. Ese es el país que nos están entregando los que han gobernado a Colombia. Algunas cosas valiosas, hay personas amigas mías. O sea, esto no es un problema personal mío, pero este es el país que vamos a cambiar dentro de todo esto. Bueno, pero hace 8 años estábamos en campaña presidencial, yo era el candidato vicepresidencial de Antanas Mockus y me caí de mi bicicleta. Y no solamente me caí, sino que me quebré la cadera, me tuvieron que operar, quedé pues lesionado, estuve 1 año y medio con bastón, pero volví. Y esta Semana Santa hay gente que me dice que no vaya a hacer eso esta Semana Santa. Voy a montar en bicicleta y voy para la carretera y voy a tomar energía dentro de todo esto. Pero todo esto para decir que yo soy un ciclista frustrado. En Historia Patria, como ya les he contado a ustedes varios ejemplos de Historia Patria de sus padres, de sus abuelos, ¿sí? Que seguro les contarán esto que yo digo, pues yo quería ser un ciclista como Cochise. La mayoría de ustedes dicen, Cochise, Nairo hoy.
El equivalente de Nairo hoy, cuando yo era un niño, era Cochise, era mi ídolo dentro de todo esto. Hoy es Nairo, Rigoberto, viene un muchacho que va a ser extraordinario que se llama Egan, está Chávez, Esteban Chávez. O sea, eso es un orgullo de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es todo este cuento del ciclismo? ¿En qué estamos nosotros hoy en condiciones políticas? Pasamos por una consulta interpartidista en las elecciones del 11 de marzo al Congreso de la República y con todo lo que pasó, a nosotros nos fue muy bien con la Coalición Colombia, con Jorge Robledo, con Claudia López, con Compromiso Ciudadano, sacamos una lista extraordinaria, un montón de personas. Pero pasamos por esa mesa volante y hay dos escapados. Y vamos a empezar a subir. Ojo pues que aquí sí les voy a enseñar, ¿cierto? Vamos a subir al Páramo de Letras. Esta es la subida más larga que hay en Colombia para ciclistas. Son 80 kilómetros, arrancando de Mariquita. 80 kilómetros subiendo. 80 kilómetros es una cuesta muy larga. La subida aquí al Alto de Patios, que la hice yo un número muy grande de veces en vida, que me encantaba subir a las 5 de la mañana a Patios, ¿sí? Son 6 kilómetros. El Páramo de Letras son 80, para que ustedes piensen pues lo que significa esto, con diferentes inclinaciones. Y entonces van estos escapados y nosotros empezamos a subir. Yo voy en el tercer lugar, ¿sí? Y nuestro reto es, coja un paso, concéntrese. Hay gente a los lados, como ustedes han visto en las carreras, que se quitan la camiseta, sacan la bandera, lo quieren empujar a uno, tocar, y siempre le dicen, no lo toque que se cae. No mire para los lados, concentrado con toda la energía. El reto del buen ciclista es, coja el paso. Si usted empieza muy agitado, una de las cosas que nos pasa en general, usted empieza a respirar y empieza así, al 2 kilómetros ya está fundido. Mantenga la respiración, concentración para dónde va. Vamos primero por el segundo. Vamos para allá. Ese es el reto donde nosotros estamos en este momento. ¿Cómo vamos a subir? ¿Cómo en medio de esta polarización asociada con el miedo y el pasado, con la revancha, nuestra voz es, vamos a cambiar en Colombia? Es un proyecto político que cambia, ¿sí? Cambia la política y cambia la conducción para construir en nuestro país. Entonces ahí voy yo, en esa subida, estamos en las los primeros kilómetros de esa subida. Nos quedan 2 meses de trabajo, es mucho el pedal que tenemos y cuento con toda la energía de ustedes para que hagamos la transformación de nuestro país y hagamos el proyecto de educación lo que nosotros queremos. Doctor Fajardo. Ya para concluir este segmento, la Universidad de ANA ha desarrollado una campaña a su interior que se llama Tu voto te hace visible. ¿Qué mensaje le da a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad para motivarlos en este momento tan importante de la coyuntura nacional? Vuelvo con historia patria. Cuando yo tenía 18 años, cuando yo cumplí 18 ya había llegado aquí a estudiar a la Universidad de los Andes. Yo venía de Medellín y vine a estudiar acá. Mi familia me podía pagar el apartamento donde vivíamos con unos compañeros, la matrícula. Era una época muy dichosa. Ustedes están en una época extraordinaria. Cuando uno se estrella, a veces sufre lo que sea, pero esta época de la educación, y si tienen la oportunidad de hacer un posgrado y todo eso, disfrútensela porque es una época maravillosa de nuestras vidas. Yo pasé feliz, ¿sí? Y en ese momento hubo cambio de la mayoría de edad. Antes la mayoría de edad era a los 21 años y cambiaron a los 18. Y yo iba a cumplir 18 años cuando pasó eso. Entonces éramos como los millennials, ¿sí? Entonces nos invitaron a una reunión en el Congreso de la República, nos llevaron, en esa época pues no había nada digital, eso no existía, pues había un computador que era más, el salón del computador era este y es lo que ustedes pueden hacer hoy con un celular, ¿sí? Y entonces nos llevaron al Congreso de la República a unos jóvenes que íbamos a poder votar por primera vez. Yo tenía el pelo más largo y lo primero que dije es, yo no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad en esta sociedad. Eso fue lo primero que dije. Lo que les quiero decir a ustedes hoy es votando. Yo me equivoqué en ese momento, veníamos del Frente Nacional, que fueron 16 años de liberales y conservadores repartiéndose el poder y aquí estamos viviendo otra vez otra historia de 16 años con las mismas personas. Y yo decía eso en ese momento y hoy les digo, voten. Son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Darle la espalda a la política es fortalecer
a esos que han conducido nuestro país en la forma como lo han conducido, con aciertos en algunos casos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que cambiar y es votando. Participen. Yo entré a la política, como les dije, a los 43 años. Y la razón para entrar fue porque nos cansamos de decir, con un grupo de personas amigas, nos cansamos de decir, hay que hacer esto. Yo escribía artículos, decía, participaba en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Conciencia, yo era el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Maestrías y Doctorados en Colombia. Por eso, cuando les estoy hablando de todo esto, yo estaba ahí metido, escribía, participaba, programas, televisión, radio, de todo para hablar de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Pero decíamos y todo terminaba en, hay que hacer esto. Hasta que tomamos la decisión con un grupo de personas amigas en mi ciudad, volví a Medellín, ¿sí? Dijimos, cuando nosotros decimos ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? Usted tiene una idea brillante, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Los políticos. Esto que estoy diciendo yo aquí es que por eso fue que nos metimos a la política. Nos metimos a la política y dijimos, no vamos a volver a decir vamos a participar en política, vamos a construir nuestro movimiento cívico independiente, vamos a llegar al poder y vamos a transformar nuestra sociedad. Y aquí estoy yo, después de 18 años. Porque nos atrevimos y nos metimos y nos atrevimos a participar. Y estoy aquí diciéndole, esta es la apuesta de educación en Colombia y para eso vamos a llegar al poder, para que esto pase. Si yo lo hubiera podido escribir en un artículo y la gente hubiera dicho, pues interesante, inteligente, qué bueno, pero hay que estar en el poder y por eso participen, miren las diferentes personas, por supuesto lo estoy invitando a que voten por mí, por nosotros, pero participen, porque está ahí la clave de la transformación de nuestras sociedades en la política. Bueno, Fajardo, ahora queremos invitar a un grupo de emprendedores, de emprendedoras de la universidad, que te van a dar un pequeño detalle sobre... Candidato Fajardo, le queremos agradecer su visita a la Universidad de AN y en nombre de los emprendedores eanistas le queremos entregar un par de obsequios, pero si nos promete que no se va a subir en esa bicicleta. No. Esa es la condición, si le gustan los regalos, esa es la promesa que nos tiene que hacer. No, vamos a negociar esto porque, mire, una de las cosas que más feliz me hace a mí en la vida es montar en bicicleta. Estoy hablando en serio. Me hace feliz. Yo sé que tengo que ir yo me comprometo a ir con mucho cuidado. Bueno, eso se la compramos entonces. Cuidado, porque además, ya esta cadera de este lado, que fue la que me quebré, ayer veía un video de Tola y Maruja que dijeron, Mocus lo mostró y Fajardo se lo quebró. Aquí me hicieron, esto es la ciencia, una prótesis, ¿sí? Cada que voy por un aeropuerto, siempre me recuerda que me caí en la bicicleta. Yo no siento nada y voy muy bien y es perfecto. Pero cada que me monto en un avión, voy pasando por ahí y dice, me caí en una bicicleta. No, yo no me voy a volver a caer, yo no me puedo volver a caer. Bueno, eso esperamos. Me comprometo con eso. Eso esperamos. Entonces, muchas gracias por ese regalo. Cuéntanos de qué se trata. Pues va el primer regalo. El primer regalo, me parece importante que el dueño venga al escenario y nos acompañe. Él es un emprendedor eanista pilísimo que se llama David Rincón. David es un emprendedor que está sacando adelante un proyecto precioso agrícola que va a explicarnos un poquito aquí. David, hágale, láncese al escenario y cuéntenos de qué se trata. Ok, la idea no era hacer esto. Tranquilo. Pero bueno, yo tengo un proyecto agroindustrial y transformamos el campo colombiano y elaboramos quesos y yogures de leche de cabra con unas comunidades en Huasca, Cundinamarca, es una población cercana a Bogotá. Transformamos la vida de estos campesinos y hacemos estos productos orgánicos, artesanales, sin conservantes, y los traemos a Bogotá y aquí pues tratamos de transformar el campo colombiano, pues resaltando la labor de nuestros campesinos. Entonces es lo que tú vas a recibir. Eso. Por eso puse aparte del desarrollo rural y es una gran apuesta. Que todo esto que está, ¿cómo te llamas tú? David, está haciendo, sea natural en nuestro país. O sea que por eso ponía también el tema de emprendimiento en la universidad pública. Que sea natural dentro de nosotros recoger conocimiento, hacer todo este desarrollo y en el mundo rural tenemos esa gran oportunidad. Entonces, muchas felicitaciones y muchas gracias. Yo me lo llevo y me lo como. Y candidato puede contar con que en la Universidad de AN, que le metemos tanto la ficha al emprendimiento, vamos a trabajar de manera muy articulada con la universidad pública para promover esos programas. De eso se trata en Colombia.
Ya se los dije, es conectando, no es separando estos contra estos, sino es precisamente el reto de Colombia es conectar para ponernos a trabajar juntos. Esa es la esencia de todo este trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un gran gusto estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias. Aprovechamos a todas las personas, que fueron más de 100 personas que se inscribieron, que quisieran ser voluntarios en la campaña. Los invitamos a quedarse un momentico para hacerles una invitación especial.